¿cómo están? Los saluda nuevamente Humberto Higinio de Lima, Perú. Acá nuevamente con ustedes, tratando de recuperar de esta lesión que aún la mantengo y que lamentablemente he recaído y estoy con terapias y en recuperación. Pero bueno, eso no me va a eliminar para poder continuar con ustedes de alguna u otra forma. Antes que nada quisiera pedirle disculpas porque lamentablemente no he podido estar hace un mes atrás justamente por este problema que, bueno, aún lamentablemente me sigue aquejando. Pero bueno, no nos pongamos tristes. El día de hoy justamente deseo compartir este nuevo video gracias a la solicitud de algunos suscriptores aquí en mi canal de YouTube. Me solicitaron unas semanas atrás poder hacer un video sencillo en donde podría explicar cómo es que se puede utilizar un dispositivo, llamémoslo así, que nos permita montar nuestros circuitos o diagramas esquemáticos para realizar pruebas o en este caso de aprendizaje más que todo, ¿no? Me estoy refiriendo al uso y a la utilidad de un protoboard como este de acá. Este protoboard, básicamente la palabra proto, pruebas, board, tarjeta de pruebas. Sobre un protoboard, en este caso es de fabricación americana, que es bastante conocido mundialmente, nos permite montar los componentes o dispositivos electrónicos básicamente, y en donde podamos luego hacer pruebas, ¿no?, debidamente antes de realizar la fabricación de un circuito sobre una tarjeta PCB, ¿no?, una tarjeta de circuito impreso. Básicamente este es un componente muy pero muy importante en la vida diaria de toda persona que está empezando a estudiar electrónica, o incluso a las personas que ya tenemos experiencia, en este caso como la experiencia que yo tengo. Cuando yo hago un diseño para ustedes, o cuando busco un diseño en internet que de repente quiero implementarlo, tengo que hacer pruebas previas. Y básicamente este componente, el protoboard, nos permite justamente montar los dispositivos electrónicos de manera tal que podamos realizar nuestras pruebas, y una vez que estemos seguros que funciona realmente, ya podemos pasarlo a nuestro circuito final sobre una tarjeta de circuito impreso o sobre una tarjeta PCB. Así que el día de hoy nuestro video trata de cómo utilizar y montar los componentes electrónicos sobre un dispositivo llamado protoboard. Así que vamos a la hora. Pues bien, acá nuevamente con ustedes estamos viendo este modelo de protoboard. Este es un modelo americano bastante usado comúnmente por los aficionados y las personas que empiezan a estudiar electrónica, o incluso algunas personas como nosotros que ya tenemos un poco de experiencia, para, como les decía, poder montar nuestros circuitos previamente antes de la implementación final sobre una tarjeta de circuito impreso o PCB, ¿no? Este es un modelo bastante clásico, es un modelo americano, pero les quería mostrar este otro modelo que acá tengo. Es un modelo un poco antiguo que también se utiliza. Eso es un modelo chino. Acá, por ejemplo, he montado, lo tengo ya, es un prototipo de un control remoto para poder activar un relay de manera remota. Ok, y acá tenemos el otro circuito que va a controlar este control remoto. Básicamente, como pueden ver, es bastante versátil, y sobre el cual nosotros vamos a montar nuestros componentes electrónicos previos al diseño final o a la implementación final, digamos, ¿no? Ok, este es un modelo chino que se utiliza bastante, pero quiero analizar ambos modelos, tanto el americano como el modelo chino. Básicamente, el modelo chino que vemos acá, podemos observar que nosotros tenemos que tener en cuenta, vamos a agarrar un lápiz para poder indicar de manera mejor, tener en cuenta estas dos líneas que están a los extremos, esta y esta. Podemos nosotros, en base a esto, tener las conexiones tanto de alimentación de VCC o de fuente. En este caso de fuente o de tierra, perdón. Esta línea que ven acá, la línea superior, digamos, continúa hasta acá, de manera tal de que los puntos en cada juego, acá tenemos un grupo de 1, 2, 3, 4, 5.
estos 5 primeros grupos, esta línea de agujeros o holes de manera horizontal está unida internamente hasta acá. De igual manera, este otro grupo de 5, 1, 2, 3, 4, 5, de igual manera, este punto de acá está unido hasta este otro punto de acá. ¿Ok? De igual forma, la línea inferior, lo mismo, ¿no? Los puntos de este primer grupo de 5, existe una línea horizontal que los une, y de acá para acá lo mismo, una línea horizontal que los une. Cuando nosotros empezamos en la implementación o el montaje, tenemos que definir siempre como primera instancia nuestra línea de alimentación. En este caso, yo he definido mi línea de alimentación uniendo el extremo de este punto, de esta línea, de este grupo de 5, con este otro grupo de 5, con un puente, un cablecito, en este caso que puede ser cualquier color, yo le he puesto un color verde. Ok, vamos acercándonos, y le he puesto un cablecito de color verde para que ustedes lo puedan ver. O sea, de manera tal que yo estoy uniendo la alimentación de esta línea, ¿no? La línea llega hasta acá, pero acá termina. Entonces, si yo quiero montar el circuito en esta parte de acá y luego continuar acá, simplemente lo que hago es extiendo mi línea de alimentación, la extiendo con en este caso, con un pequeño puente. Ahí lo puenteo, de manera tal que la corriente que va a circular por esta línea va a puentearse hasta acá y va a continuar. Porque si yo no puenteo esta línea para este tipo de protoboard, lo que estoy haciendo es que la alimentación va a llegar hasta este punto nada más, de este extremo hasta este otro extremo, va a llegar hasta este punto, y cuando yo quiero alimentar otras partes por acá no voy a poder porque acá no tengo alimentación. Entonces, para evitarme ese problema, en este tipo de protoboards chinos, lo que se hace es puentear la línea para tener la alimentación de un extremo al otro extremo. Lo mismo, en este caso, yo estoy voy a alimentar mi punto de alimentación positivo, en este caso para el circuito que les voy a hacer del multivibrador modo estable 555. Los 5 primeros voltios, los 5 voltios de alimentación van a extenderse desde este extremo hasta este otro extremo. ¿Ok? Entonces, de igual manera, para el punto, este vendría a ser el punto más positivo, ¿no es cierto? O sea, los más 5 voltios. De igual manera, yo necesito extender una línea en la parte inferior, ¿ok? En la parte inferior de este extremo hasta este otro extremo que sea negativa, que vendría a ser el punto más negativo de la alimentación, es decir, el punto de tierra o ground, como le llamaban los americanos, ¿ok? De igual manera, lo que yo hago es poner un puente. Si yo lo dejo abierto, el punto más negativo va a extenderse desde este punto hasta este otro punto, y cuando yo quiero alimentar otra parte del circuito por acá, no voy a tener. Entonces lo que hago es extiendo con un pequeño puente mi alimentación de un extremo a otro. Ahí lo extiendo, de manera tal de que si yo pongo un multímetro acá hasta acá, me va a medir continuidad de esta línea, que lo vamos a ver luego con el otro protoboard. Ok, básicamente esta es la primera parte que les quería mostrar de cómo extender la alimentación, en este caso el punto más positivo y el punto más negativo. Ok, ahora vayamos por las partes internas. Internamente, en la parte central vemos varias líneas, ¿no? Identificadas por unos números, en este caso el número 15, 20, 25, 50, acá, 45, 50, 55, 60, y por unas letras A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Básicamente las letras y los números no se suelen utilizar. Lo que nos interesa es cómo está la disposición de estas líneas. ¿Ok? Cuando nos centremos en la parte, cuando nos fijemos nuestra mirada en la parte central, digamos así, vamos a tener en cuenta que cada línea de manera vertical está conectada. Es decir, de la A, acá, de la A hasta la E,
hay línea de conexión, es decir, hay continuidad. Si yo pongo un multímetro en el punto A y en el punto B, voy a medir continuidad. O si pongo un multímetro del punto A al punto C, voy a medir continuidad. O del B al E, voy a medir continuidad. Lo mismo sucede en la parte inferior. Desde la F hasta la J, voy a tener continuidad. Entonces, cada línea, de la A hasta la E, voy a tener continuidad específica. En este otro extremo, en este caso es 55, 56, 57, 58, 59. Este es 60, por ejemplo, ¿no? Este es 60, 60, 61, 62. Si yo me voy al 60, en este caso, la columna, porque estas son columnas, estas son filas, ¿ok? Filas, columnas. La columna 60, 60A, 60A, con la 60B, la 60C, la 60D y la 60E, digamos, esas filas voy a tener continuidad. Es decir, pero van a ser independientes, de manera tal de que el 60 no se va a juntar con el 61, ni menos con el 62, a no ser que yo lo puentee. En otras palabras, lo que les quiero decir es que cada columna está conectada intrínsecamente o de manera interna, ¿no? Cada columna, la columna 60 está conectada desde la A hasta la E. La columna 55 está conectada desde la A hasta la E. Lo mismo sucede acá abajo. La columna 55 está conectada solamente desde la F hasta la J. Desde la F hasta la J. Pero no hay continuidad entre la columna 55, entre la E y la F. Ojo con ese detalle. Solamente la continuidad es en estos primeros 5 agujeros. Entonces, teniendo en cuenta esa consideración, vamos a proceder ya a utilizar nuestro otro circuito, nuestro protoboard americano, que para mí es más versátil, pero quería hacerle alguna mención especial, ¿no? Acá nosotros podemos utilizar, unir los protoboards con estos agujeros en la parte central, y acá tiene unas muescas, unos pines, acá están las muescas. Entonces lo que hacemos es, podemos juntar los protoboards de manera tal de que podemos armar unas tablas más grandes, ¿no? Ahí podemos armar unos protoboards más grandes e ir apilando, digámoslo así, para extender nuestro circuito de comunicación, en este caso a través del protoboard, ¿no? Ahí podemos tener una placa mucho más grande y tener un control más específico de lo que queremos hacer. Pero bueno, no nos vamos a centrar en este señor, porque no nos interesa la verdad. Lo que nos interesa es nuestro nuevo diseño que vamos a hacer con el protoboard americano. Este es un protoboard. Lo importante de este protoboard que tiene una placa metálica que nos permite aislar completamente la parte inferior. Esto está pegado con una... viene así con un material que nos permite, con un adhesivo que nos permite adherir a la base, de manera tal de que sea el protoboard inmune al ruido. Este de acá no lo tiene, o mejor dicho, sí lo tiene, pero este es un poco antiguo, sí lo tiene realmente. Este de acá lo tiene, pero es mucho más moderno. Ok, de igual manera acá sucede lo mismo, pero la ventaja de este protoboard es que ya no necesitamos puentear, porque el cable, acá vemos dos líneas, ¿no? La línea roja y la línea azul. La línea roja nos indica el polo positivo, es decir, aquí vamos a poner nuestra alimentación, vamos a poner nuestra alimentación de los primeros 5 voltios, o nuestro VCC, ¿no? El punto más positivo. En la línea azul vamos a poner el punto más negativo. Por lo tanto, acá existe una línea horizontal desde este primer punto y termina hasta este otro extremo derecho. Hay una línea de continuidad. Lo mismo sucede en el punto azul, en el punto más negativo, azul. Acá hay una línea horizontal hasta el punto extremo derecho. Lo mismo sucede en la parte superior, de manera tal de que solamente están conectados de este extremo a este extremo y de este extremo a este extremo. Pero, obvio, ojo, nunca estas líneas están conectadas con las de abajo. Son totalmente independientes. Digamos que tenemos 4 líneas, ¿no? 2 líneas rojas a los extremos y 2 líneas azules a los otros extremos.
Entonces nosotros podemos identificar la línea roja como el punto más positivo y el otro extremo, en este caso el extremo azul, como el punto más negativo. ¿Ok? En donde el punto rojo, la línea roja, en cualquiera de los agujeros de la línea roja podemos poner nuestro cable de alimentación del VCC o el más positivo, y en la línea azul, ya sea arriba o abajo, pero en este caso vamos a usar el de abajo, vamos a usar el rojo superior y el azul inferior, y en la línea azul vamos a poner nuestro cable de alimentación de tierra. ¿Ok? Acá sucede lo mismo, ¿no? En la parte interna tenemos, o central, digamos, tenemos las letras de la A hasta la E y de la F hasta la J. De manera tal de que acá tenemos 60, 61, acá tenemos una línea más, en este caso sería 63, la 63, los agujeros de la 63 A, B, C, D y E están unidos intrínsecamente. Los agujeros de la 63 F, G, H, I y J están unidos intrínsecamente, pero no se pueden comunicar con los agujeros del 62, que vendría a ser este. 62 A, B, C y D están unidos, y el F del 62 F al J también están unidos, pero no se pueden comunicar ambos extremos, a no ser que lo puentemos. Ok, teniendo en consideración cómo es que está diseñado internamente un protoboard, acá igual también tiene sus agujeros y podemos ir extendiendo con otros protoboards para, si que queremos implementar un sistema de pruebas de un diagrama mucho más grande o extenso. Podemos poner varios protoboards, ¿no? Y ampliar nuestro circuito de pruebas. Ok, teniendo en cuenta lo que hemos hablado, vamos a mostrarle nuestro circuito de prueba, que aquí lo he diagramado a mano alzada. Se trata de un circuito multivibrador monoestable. Vamos a ponernos así para poderlo ver de manera más elaborada. Ahí. Este es un multivibrador monoestable. En el próximo video que vamos a hacer, justamente vamos a hablar de este circuito, del principio de funcionamiento de este circuito. Por ahora igual voy a dar algunos alcances que obviamente no son en detalles porque no es parte del video, pero igual les voy a explicar cómo funciona, porque este circuito que tenemos, que va a ser nuestra prueba, lo vamos a llevar a la práctica en la implementación del montaje sobre el protoboard. ¿Ok? Entonces, la primera cosa que tenemos que definir es cómo analizar el circuito y cómo es que funciona. Básicamente tenemos el voltaje del VCC, voltaje current o corriente directa, VCC, current, ok. Tenemos el VCC de los 5 voltios y tenemos la línea de tierra de los, en este caso, la tierra de ground en la parte inferior, ¿no? Entonces tenemos el punto más negativo, en este caso el punto de ground o el punto de tierra. La idea es identificar los niveles de voltaje en primera instancia, ¿no? Tenemos el punto más positivo, en este caso el VCC, el punto positivo del VCC, que en este caso para este diagrama es 5 voltios, y el punto de tierra, que es identificado por una línea y otras líneas más pequeñas en la parte inferior, denominada ground o tierra, así le llamamos, ground o tierra. De manera tal de que para poder conocer cómo es que funciona un circuito, tenemos que saber cómo está conectado, obviamente, ¿no? Entonces, este punto de tierra es común a este otro punto, a este otro punto, a este otro punto, a este otro punto, de manera tal de que podemos unirlos con un solo cable. De ahí el nombre de tierra, ground o tierra. Lo mismo, el punto más positivo de 5 voltios está unido con el punto de 4, con el terminal 8, en este caso del 5.5, con el terminal 4 del 5.5.5, con la resistencia R2, un extremo de la resistencia R2 y con el otro extremo de la resistencia R3, ¿no? Es de manera tal que podemos poner un solo cable y unirlos. ¿Ok? Entonces, otro punto a considerar en estos casos es cómo
o en todo caso identificar los componentes, ¿no? Ya sabemos que esta es una resistencia. Acá tenemos la resistencia de salida que va en serie con el LED, la resistencia R1 de 220 ohmios, tenemos la resistencia de R2 de 1 mega ohmios, la resistencia de R3 de 10K, tenemos un condensador, en este caso es acá tenemos dos condensadores, el condensador C1 y el condensador C2. El condensador C1 es un condensador electrolítico, es decir, tiene una polaridad, un positivo y un negativo. En este caso es un condensador electrolítico de 10 microfaradios. ¿Ok? El símbolo nos identifica que es un condensador electrolítico porque tiene un terminal positivo y una especie de muesca, ¿no? Así. El símbolo es de un condensador con polaridad, es decir, un condensador electrolítico, y este vendría a ser un condensador no polarizado porque es distinto a este, lo que conocemos como condensador de lenteja. En este caso es el condensador C2 de 10 nanofaradios. 10 nanofaradios que, convirtiéndolo a su valor estándar en picofaradios, podemos utilizar un condensador denominado 103. 103 que vendría a ser 10.000 picofaradios, es lo mismo que decir 10 nanofaradios. Ya el tema de las conversiones ya lo hemos hablado en el curso, así que no voy a explicar cómo convertir 10 nanofaradios a, en este caso, 10.000 picofaradios, que vendría a ser el mismo valor. ¿Ok? Entonces, resumiendo, tenemos el cable de tierra común, el cable de fuente común, tenemos las resistencias, tenemos un circuito integrado. En este caso se trata de un circuito multivibrador monoestable, es decir, un solo estado estable a través de un circuito integrado 555, de manera tal que el circuito integrado tiene 8 pines, que vendría a ser este de acá, 8 pines. El circuito integrado es un NE555, que lo vamos a explicar su principio de funcionamiento después en otro video, en el siguiente video. Pero básicamente les voy dando algún alcance rápidamente, ¿no? El NE555 es mundialmente conocido porque nos permite realizar una infinidad de circuitos de manera práctica. Básicamente se utiliza en muchas aplicaciones, pero en este caso vamos a hacer un pequeño multivibrador monoestable, de manera tal de que cuando nosotros presionemos un interruptor, un switch llamado switch 1, que es un interruptor normalmente abierto, cuando yo cierro el circuito, mando este punto a tierra, porque estoy conectando el switch, estoy mandando a tierra este punto, de manera tal que estoy disparando por el pin 2. El pin 2 vendría a ser, en este caso, el trigger, porque el pin 7 es descarga. Estoy disparando la descarga del condensador que se cargó previamente por la salida 3 del multivibrador monoestable, de tal manera que la salida va a pasar de un nivel bajo a un nivel alto durante un tiempo T1 determinado por la constante de R2 del tiempo de R2 por C1, con una fórmula específica que no lo voy a explicar acá porque es parte del siguiente video que voy a hacer. De tal manera de que cuando yo presiono el botón acá, estoy mandando a tierra el pin 2 del disparo del trigger, y hace que el condensador, una vez que sea cargado por la resistencia R2, se descargue por el pin 7 del circuito integrado y la salida pase de un nivel bajo a un nivel alto por un tiempo determinado T1, que es la constante entre R2 y C1, ¿no? La multiplicación matemática más una constante de tiempo nos va a indicar el tiempo en que la salida del circuito integrado, en este caso la salida 3 del pin 3, va a pasar a un estado alto durante un tiempo determinado, que puede ser 10 segundos, 15 segundos, 20 segundos, dependiendo de la constante de tiempo y de la fórmula, de manera tal que nuestra salida va a pasar al nivel lógico alto, en este caso de 5 voltios, va a pasar por la resistencia de 220 ohmios en serie con un diodo LED, en este caso un diodo LED rojo, que lo vamos a ver luego, y el LED se va a encender a la hora que yo presiono el interruptor por un determinado tiempo. Este es básicamente nuestro circuito de prueba, que lo que vamos a hacer hoy en día es llevarlo a la práctica en nuestro protoboard. Así que vamos a empezar ahora sí. Voy a montar la cámara y vamos a empezar con la explicación de cómo utilizar los puentes y, en este caso, los componentes para poderlo montar sobre nuestro protoboard americano. Continuamos entonces.